Hola, buenos días, iglesia, bendiciones. Bueno, vamos a empezar con una nueva enseñanza y vamos a sacar este tiempo, vamos a orar, vamos a darle este tiempo al Señor. Presentémosle el tiempo a Dios, que Él es el que tome el control de esta clase. Padre Santo, yo quiero hoy darte gracias por este tiempo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tomes el control de esta nueva clase, esta nueva enseñanza, y que tú tienes preparado para nosotros, Señor, nueva revelación a través de tu santa palabra, a través de la Escritura. Oro, Padre, para que tú les des sabiduría a mis hermanos, para que tú, Señor, les abra el entendimiento, Señor, y en su mente quite toda venda que no los puedes dejar ver, Señor. Estas cosas ocultas que tú ya dejaste, esos misterios que dice la Escritura, para que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo en nuestra mente y así poder interpretar mejor la palabra. Oro por las personas que nos ven a través de la internet. Oro, Señor, para que tú allí también donde ellos están, también les pueda bendecir y también les pueda dar esa sabiduría, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Quiero hacer un repaso solamente, no voy a dedicar mucho de esto, pero quiero hacer un repaso porque este es el bloque de la semana pasada, es el bloque que ya terminamos, pero lo quiero dejar simplemente por si quedó claro en sus mentes. ¿Qué estuvimos estudiando la semana pasada y antepasada? Estuvimos estudiando sobre qué en la Biblia nos muestra, como estamos estudiando nuestra asignatura, ¿cómo se llama? Bibliología, nuestra asignatura. Por lo tanto, estamos estudiando sobre la Biblia. Y en la Biblia, pues hay muchos conceptos. Entonces, todo lo que nosotros estamos explicando son conceptos que están dentro de la Biblia. Y por lo tanto, dentro de la Biblia nos encontramos con unos seres que han sido creados por Dios. ¿Qué estuvimos hablando de esos seres? Que eran seres que Dios los creó, que partimos de ahí, que Dios los ha creado, y a partir de ahí, pues que Dios les dio la capacidad de pensar, de razonar y de tomar sus propias decisiones. Eso que les acabo de decir, que les estoy explicando, ¿por qué es importante entenderlo? Porque Dios hizo muchos seres, pero de los tantos seres que hizo, solamente hizo una serie de, ¿sí? En este caso fueron como los ángeles, y las personas los hizo con esa capacidad de tomar decisiones, y ahí es donde entra el libre albedrío, ¿sí o no? Por lo tanto, lo primero que estuvimos estudiando eran sobre los ángeles, que eran los seres que eran creados por Dios y que Dios les dio esa capacidad. Ellos tomaron sus propias decisiones. Cuando nosotros empezamos a estudiar angelología, vemos allí lo que pasó, que ellos tomaron sus propias decisiones. Los que están allí están porque quieren estar con Dios. Los que no están es sencillamente porque tomaron sus propias decisiones y quisieron vivir separados de Dios, ¿vale? Estudiamos sobre los gentiles, entonces veíamos que Dios mira hacia la humanidad, y allí en la humanidad, pues lo primero que ve fue gente, fue el primer grupo de personas que creó que eran las gentes, los gentiles. Después estudiamos sobre los judíos, que del grupo de personas de la humanidad, de uno de esos sacó a un hombre para crear un solo pueblo que él eligió, lo escogió. A ese pueblo se le dieron promesas. Ese fue el pueblo encargado de llevar la Escritura, de tener la palabra de Dios que hoy en día tenemos, es gracias a ellos. Por lo tanto, de ahí también nació el Mesías, se le dieron las promesas, nació el Mesías a partir de ahí, que Dios estaba teniendo un trato con ellos, pero por causa de que ellos rechazaron, no quisieron aceptar al Hijo de Dios, pues entonces Dios empezó a tener un trato con los gentiles, y es en donde entra el otro grupo, los gentiles, que eran los que estábamos estudiando anteriormente, los gentiles. Y cuando Dios viene Jesucristo y muere, en el instante y en su muerte, esa enemistad que había entre judíos y gentiles, el Señor en la cruz del Calvario la abolió para hacer de los dos pueblos uno solo, que son los cristianos, que somos nosotros. ¿Quedó claro hasta aquí? Todo esto quedó un poco claro, así una explicación rápida, pero para poder entender en la mente. Entonces son grupos de personas. Tú allí no vas, cuando escuchas que dice la palabra los griegos, se está refiriendo a los gentiles. Cuando está hablando, por decir, en el pueblo judío, se habla de la casa de Israel. ¿A qué se está refiriendo? A los judíos. O cuando se está hablando, por decir,
en la escritura, digamos, de estudiándola desde el origen, desde cuando empezaron. Al principio les decía que era el pueblo hebreo, ¿recuerdan? Pero que todos es un pueblo, no hay más. Tú no vas a encontrar allí que la Biblia se está dirigiendo a otras personas. Si hay nombres, ¿sí? Como los de si edomitas, ¿sí? Digamos, de todas esas palabras, son nombres, al fin y al cabo no dejan de ser gentiles. En el Nuevo Testamento ya no los anuncian con tanta claridad como en el Antiguo, pero para poder entender que son gentiles. Así nosotros podemos entender mejor la escritura, los judíos y los que no son judíos, ¿vale? Queda claro, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar, escriban como título. Antes de empezar aquí, me gustaría que por favor vamos a hacer un resumen. Yo les había dicho que leyeran el libro de Romanos. ¿Han podido leer el libro de Romanos? Voy a hacer un repaso. Yo quiero que entiendan de que en el libro de Romanos, en el primer escrito del libro de Romanos, van a encontrarse con algo. Se van a encontrar que Pablo, que es el autor del libro de Romanos, cuando él empieza a hablar, él empieza a poner, quiero simplemente como una manera de ejemplo. Cuando él empieza a hablar, Pablo, ¿qué hace? Él empieza a mostrar, Pablo empieza a mostrar, ¿sí?, a los dos grupos de personas. Te lo voy a, por favor, quiero que queden muy pendientes en esto. Él empieza a mostrar a los dos grupos. Entonces él empieza a decir, digamos, en Romanos, primero hace los saludos que hace. Por eso les dije, lean el libro de Romanos, porque en los primeros capítulos habla con muchísima claridad esto. Él, desde el partir del versículo 16 y el 17, dice unas palabras muy importantes. Él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel a quien él cree. Entonces dice de que el Evangelio, si las buenas nuevas de Jesucristo, ese Evangelio es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para todo aquel que él cree. ¿Hay alguien que cree aquí? Pues si nosotros creemos, pues nosotros entendemos que al creer, ese Evangelio hace un poder en nosotros. Y dice, al judío primeramente. Él aclara, judío primeramente, ¿a quién se le vino a traer la palabra? A los judíos. Y después dice, y también al griego, o sea, también a los gentiles. Entonces ahí él hace esa aclaración, que es para los judíos y los griegos. Y después dice, porque en él, en Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, él después empieza a decir que Dios está enfadado. Voy a empezar a parafrasear un poco, ¿vale? Un poco Romanos 1, 2, 3. Dios se encuentra enfadado. ¿Por qué está enfadado? Entonces lo primero que hace, para que ustedes se puedan entender el libro de Romanos, y cuando ustedes lo lean lo van a interpretar de esta manera. Lo primero que hace es como si él estuviera en un juicio. Entonces, imagínate que en juicio está el Dios que es el juez, y está Pablo, y dice, y ahí está, todo el grupo de personas empieza a llamar y pone al banquillo. A los primeros que pone son los gentiles. Entonces le dice, pasen los gentiles. Yo estoy parafraseando, para que ustedes entiendan. Y los sienta ahí y les empieza a decir a ellos. Alrededor se encuentran los judíos y se encuentran todos observando. Y empieza a dirigirse a los gentiles. Capítulo 1 de Romanos. Dios está molesto. Ahí está diciendo en el 18. Porque la ira de Dios, o sea, Dios está, ¿qué? Molesto. Está hablando de que Dios está airado. Vale, la ira de Dios. Ustedes, señora que entiende, le voy a decir una cosa. Dios está molesto con ustedes. ¿Por qué les dice eso? Dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, contra todo pecado e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Entonces Dios les empieza a decir que Dios está enfadado con ellos. ¿Por qué? Porque de lo que Dios se conoce, que es evidente, ¿sí? De lo que Dios se conoce, que es evidente, entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. ¿De qué se refiere? Está hablando de la creación. Empieza a hablar y empieza a decirle, porque lo invisible de Él, todo lo que Dios creó, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo. O sea que Dios, a pesar de que no lo vemos, pero cuando tú miras hacia el cielo, mira las montañas, mira los seres humanos, mira todo lo que Dios ha creado,
se hace evidente que hay un Dios. Entonces eso es lo que está diciendo, se hace evidente que hay un Dios, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que ustedes, señores gentiles, no tienen excusa. ¿Sí? Así está, para ir entendiendo la palabra de lo que les está diciendo. Porque habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? A través de la creación, no le glorificaron. O sea, ellos decidieron primero, en vez de darle gloria a Dios, y hoy en día pasa esto, la gente mira toda la creación y en vez de decir, gloria Señor, todo lo que has hecho tan perfecto, las maravillas que tú has hecho, no. Sencillamente lo que dice, ni le dieron gracias, no le han dado gracias por todo lo que Dios ha hecho, las gracias. Más bien, ¿qué hicieron? Se hicieron vanos en su razonamiento. Pones en la mano aquí en la mente, se hicieron vanos en sus razonamientos y dice, y su insensato corazón fue entenebrecido. Mira ahí es donde está bien, dice, profesando, ustedes señores gentiles, se creen sabios, se hicieron fatuos. Mire, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible. Dios, nuestro Dios es un Dios ¿qué? Incorruptible, lo cambiaron. Ahora mira aquí la ignorancia, por una imagen en semejanza de hombre, y de hombre corruptible, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos e imágenes de reptiles. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo a los gentiles? Les está diciendo de que, sabiendo que hay un Dios que existe, que es Dios el creador del universo, en todas las maravillas, porque se ha manifestado por la misma naturaleza, por todo lo creado, ellos no decidieron darle ni gracias a Dios, sino que se crearon unos muñequitos hechos de madera, de porcelana, de piedras, y en vez de darle la gracia a Dios por todo lo creado, se postraron y empezaron a adorar imágenes. Y por eso les está reclamando a los gentiles, porque era su práctica. Si ustedes cuando estudian, ven que los gentiles, antes que el Señor llama al pueblo judío, los llama de un hombre para sacar al pueblo judío, pues ellos, la práctica normal era que adoraran imágenes. Porque cuando Abraham, ya les expliqué de dónde lo sacó, de Ur de los Caldeos, que es la cuna de la idolatría. Era lo normal de su época. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo aquí? Por lo tanto, como pasa primero a los judíos, entonces empieza a decirle que Dios los ha entregado a ellos a una mente así reprobada, ¿sí? Ellos empezaron a decir de que empezaron a tener desórdenes en sus propios cuerpos. Voy a ir más deprisa. Empezaron a acostarse hombres con hombres, mujeres. ¿Leyeron Romanos o no? Si no lo han leído, quiero que lo lean, porque es que yo lo estoy explicando, quiero que lo lean. Es que ahí está la explicación de entender a los dos grupos de personas que hemos estado estudiando, judíos y gentiles. Ahí está, ¿vale? Por lo tanto, él empieza a decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se empezaron a acostar entre ellos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿vale? Entonces él está diciendo que por esa causa Dios mismo los entregó, y mira en el 16, a pasiones vergonzosas. Así cada vez empieza a mostrar en la escritura, ¿sí? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vuelve en el 28 a decir, los entregó Dios a una mente ¿qué? ¿Una mente qué? ¿Qué dice acá? Una mente reprobada. Dios los entregó. Ahora, teniendo claro esto, lo que les quiero mostrar y decir, la palabra de Dios lo que nos quiere mostrar es que como pasa a los gentiles y los sienta al banquillo, le está diciendo, Dios los ha dejado a que hagan ustedes lo que quieran, a ustedes los gentiles. Y mira lo que pasa aquí. Empieza a ir a mostrar que todo lo que hacía, lo que practicaba, y lo último diciendo que todas las personas que practiquen tales cosas no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora mira, termina de tener, recuerden que estamos haciendo un ejemplo de un juicio, levanta, ¿y sabe quiénes estaban allí? Así, todos los sacerdotes judíos, haciendo así, acusando, señalando, sí, tiene razón. Pablo tiene razón, son unos
gentiles, incircuncisos, ustedes son unos paganos, estos no hacen, no, usted, malo, 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 para el infierno, pim, pam, 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 todos los religiosos y judíos que se creían perfectos estaban allí. Entonces Pablo llega y le dice, levántense los gentiles, levántense. Y ya sabe a quiénes se agarra. Ahora, señores judíos, siéntense aquí. Y sienta al banquillo a los judíos y empieza a sentar ahí en el banquillo, empieza a mostrarle y ahora le empieza a decirles, ustedes no tienen excusa, ¿sí? Que practiquen tales cosas. Entonces aquí empieza a tener una relación con los judíos y mira aquí. Mire, dice, empieza a decirle Pablo, pues no hay distinción entre personas delante de Dios, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, ya le está hablando a los judíos, teniendo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores serán justificados. Entonces le está diciendo a los judíos que no se trata por ser oidores, no se trata de que porque han sido circuncidados, señores judíos, no se trata de que porque ustedes vengan de parte de Abraham, no se trata de que ustedes Entonces acusó primero a los gentiles, después acusó a los judíos y por eso les decía, lean Romanos 1, 2 y 3 y van a entender, y ahí en el banquillo los tiene a los dos grupos. Primero acusó a los gentiles y ahora está acusando a los judíos. Cuando ustedes empiecen a verlo desde este punto de vista van a entender lo mejor. Y entonces le dice, empieza a decir, he aquí, tú tienes nombre de ser judío. O sea, ya no está hablando a los gentiles, está hablando a los judíos. He aquí, tú tienes nombre de ser judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Tú conoces. Tú estás persuadido de que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas. Ellos creían que porque Dios les había dicho la ley, la palabra, no lo robarás, no matarás, no hurtarás, y empezaban a Dios a tener un trato con ellos que le entregó todas estas ordenanzas, creían que ellos ya tenían todo asegurado. Por lo tanto, seguimos leyendo y mirando, resulta de que él empieza diciendo en el 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué beneficio hay en la circuncisión? ¿Ve? Le sigue diciendo, ¿qué ventaja tiene de que tú seas judío? Es solamente un nombre, ¿vale? Y él empieza a mostrarles todo esto y empieza a decir, ¿qué pues si alguno de ellos han sido infieles? Está hablando de los gentiles. ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en sus palabras. Y entonces lo que le quiero mostrar aquí es que después, él en el 3, empieza a decir de que sencillamente no hay justo ni uno solo, que todos se apartaron. Miren el 12, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ninguno, ni siquiera uno. Entonces, ya presentó a los gentiles, los paró, los judíos que estaban señalando, también los señores les dijo, ustedes son iguales, porque ustedes tienen la ley, Dios les ha entregado. Eso es lo que quiero, ¿lo leyeron Romanos? Pues en el libro de Romanos está lo que les estoy explicando, lo pueden entender. Entonces les empieza a aclarar, y ahí llegó a la conclusión que ni los judíos ni los gentiles, todos estaban condenados a muerte. Todos estaban condenados a muerte. Mira Romanos 3:23. Dice, porque todos, o sea, cuando habla de todos son judíos y gentiles, pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Y ahí es cuando empieza a introducir, después a explicar la justificación por medio de la gracia de Jesucristo. No me voy a detener. Cuando yo les dije, lean el libro de Romanos, les estoy explicando que Pablo, el autor, empieza primero a pasar el banquillo a los gentiles y después pasa el banquillo a los judíos y les demuestra que todos son pecadores. ¿Quedó claro? Por eso es que les digo que cuando empiecen a leer la Biblia la van a entender y van a comprender en estos dos grupos de personas, judíos y no judíos. ¿Queda claro? Vale, pues ahora vamos a entenderla con nuestro bloque de hoy. Y escriban por favor en sus escriban por favor esto. Vamos a empezar otro bloque muy diferente, ¿vale?
Escriban, la humanidad y sus tiempos. La humanidad y sus tiempos. Quedó claro, ¿no? Ya lo que hemos estado explicando, eso ya quedó atrás. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero lo vamos a entender mejor ahora cuando tenemos este punto. La humanidad y sus tiempos. Entonces, ya aquí no entran los ángeles, solamente entran la humanidad. ¿Cuáles son los, en el grupo de las que sale la humanidad? ¿Cuáles son? Judíos, gentiles y nosotros. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? En la Biblia podemos ver claramente 4 periodos de tiempo. En la Biblia podemos ver claramente 4 periodos de tiempo en los cuales se divide la historia de la raza humana. En los cuales se divide la historia de la raza humana. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? De que la Biblia nuestra Biblia, ahora yo la tengo aquí digital, en nuestra Biblia, ahí está separada en 4 periodos de tiempo. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. 4 periodos de tiempo, en la cual de la humanidad, de la raza humana, Dios los ha dividido para tener tiempos especiales con una serie de grupos que están ahí. ¿Vale? Lo vamos a entender a medida que lo vayamos viendo. Primer periodo de tiempo. ¿Estamos hablando de qué? Sí, no, pero estamos hablando de qué? De tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a hablar, primer periodo de qué? De tiempo. Comprende el tiempo desde Adán hasta Abraham. Comprende el tiempo desde Adán hasta Abraham. La duración de este periodo no es posible calcularla con exactitud. La duración de este periodo no es posible calcularla con exactitud. Durante este periodo solo podemos ver un grupo de personas. ¿Cuál es? Voy a dejarla ahí para poder explicar. Entonces, ¿qué es lo que acabaron de escribir? Acabaron de escribir que en nuestra Biblia hay un periodo de tiempo, para poder comprender, que vienen tiempos ¿desde dónde? Desde la creación del hombre. ¿Cuál es el primer hombre que ha creado? Adán. Y ese periodo de tiempo termina hasta Abraham. ¿Qué pasó ahí? Que de ahí solamente se conocía un grupo de personas de la humanidad. ¿Cuáles eran? Los gentiles. ¿Recuerdan? Los judíos no existían. Desde Adán hasta Abraham los judíos no existían. Y en ese periodo de tiempo, pues se dice de que no podemos decir con exactitud un tiempo. Entiendan esto, nosotros somos seres temporales, la dimensión del tiempo es nuestra. Esa temporalidad es nuestra. Dios es ¿qué? Eterno. Nosotros necesitamos entender esa dimensión del tiempo nuestra y empezar a entenderlo con el tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces estamos estudiando de tiempo. Y en ese grupo de personas, solamente Dios lo primero que creó, los gentiles. Ahí es cuando Dios empieza a hablar y a decirle a Adán que se multiplicara, que se fructificara, y empezado, ahí vino la caída y en todo este periodo de tiempo. Pero de ahí hasta que Dios eligiera un nuevo pueblo elegido por Dios. ¿Por qué Dios quiso elegir un pueblo que fuera elegido por Dios, que fuera apartado, que fuera separado de la humanidad? Aquí ocurrieron muchas cosas. En este periodo de tiempo, desde Adán hasta Abraham, han acontecido varias cosas. En su Biblia está en Génesis 1 al ¿qué? Al 12. Que al 12 empieza a hablar de Abraham. Ocurrieron varias cosas. Si ustedes miran, ahí entró el pecado. Después de que entró el pecado, el hombre empezó pasaron el tiempo donde también estuvieron construyendo ellos la torre de Babel, y que Dios estaba molesto porque, inclusive lo estuvimos estudiando en angelología, porque la maldad de los hombres se había multiplicado de tal manera tan exagerada que Dios decidió borrar a la humanidad y solamente dejar a un grupo de 8 personas. Eso ocurrió en ese periodo de tiempo, ¿vale? Todo ese trato, ¿con quién fue hecho? Con los gentiles. Después de que ya Noé
viene pues de Noé, que empieza otra vez la humanidad, que no dejan de ser gentiles, siguen siendo gentiles, ya de esa humanidad Dios agarró a uno y lo apartó para hacer un grupo. Ahora, ese es el segundo grupo que vamos a estudiar. Segundo periodo, ¿de qué? De tiempo. Estamos estudiando el tiempo, ¿no? Comprende el tiempo desde Abraham hasta Cristo. Voy a retroceder un poquito aquí, que es importante. ¿Por qué no podemos calcular con exactitud? Hoy en día muchas personas se han llegado a atreverse a decir del tiempo que tienen en la Tierra. Pero aquí es donde entra la ciencia y muchas personas han llegado a quedar a que no creen credibilidad en la Escritura, porque sencillamente nos hemos encontrado con hallazgos arqueológicos que llegan y superan lo que dicen que tiene la Biblia. Digamos, los judíos dicen que más o menos hay unos 6.900 años desde cuando Dios creó, ¿sí? Desde el inicio ellos tienen ese tiempo, y entonces eso es una postura. Ustedes son libres de pensar. Aquí es donde entra. ¿Cuántos creen que la Tierra como tal tiene esa cantidad de tiempo? 6.900 años. O que tiene más tiempo. Para nosotros poder entender, por eso no podemos calcular con exactitud el tiempo ese que hay entre Adán, de la creación de Adán, y Abraham, no podemos calcular. Y nosotros en la Escritura, cuando empezamos a estudiar el libro de Génesis, y el Señor empieza diciendo en el Génesis, en el primer día Dios separó, ¿sí?, las tinieblas de la luz. Pero es que ahí es donde entra, de que es que nosotros no podemos creer que el día de nosotros de 24 horas es un día de Dios. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, nosotros es bueno que lo analicen y lo piensen. Yo no estoy diciéndoles exactamente es que tienen que pensar así, yo voy a mostrar mi postura. Pienso que desde la misma creación en el Génesis 1, ahí muestra una serie de días de creación, pero para mí personalmente no los tomo días literales de 24 horas, sino días del Señor. ¿Cuánto es el tiempo? No lo sé, no lo sé, pero yo personal pienso así. Ustedes pueden decir, no, es que es un día, que la Tierra tiene 6.900 años. Bueno, no pasa nada, vamos a seguir siendo amigos, pero es que la misma palabra habla por sí sola, porque en la palabra dice que para nosotros un día es un tiempo estipulado para el Señor. Exacto. La misma palabra lo enseña, ¿sí? La misma palabra enseña de que para el Señor un día es como 1000 años. Lo dice la Escritura. Por lo tanto, cuando las personas empiezan a ver hallazgos arqueológicos y se encuentran que encontraron un fósil que tiene tantos millones de años y todo eso, entonces ahí uno dice, ¿esto es verdad o no? Bueno, son la ciencia, están investigando, Dios les ha dado la capacidad para poder mirar la cantidad de lo que tiene la Tierra, la cantidad de años. Pero si nosotros literalmente nos ponemos a decir, no, es que la Biblia tiene 6.900 años, pues nos encontramos con un problema con la ciencia y con el carbono 14, que es la que hace todos estos descubrimientos y por medio de esto. Pero bueno, yo les dejo esto como nota. Ustedes son libres de pensar y de decir, vuelvo y le digo, estamos estudiando, no significa que lo que yo piense, pero yo les muestro esta postura, ¿vale? ¿Queda claro? Ahora sí, segundo periodo de tiempo, comprende el tiempo desde Abraham hasta Cristo. Comprende el tiempo desde Abraham hasta Cristo. La duración de este periodo es de aproximadamente 2000 años, aproximadamente, no hay un número exacto. Hay una aproximación de 2000 años. Durante este periodo podemos ver dos grupos de personas, gentiles y judíos. ¿Está quedando claro? Primer periodo, ¿cuánto tiempo? Es incierto, no lo sabemos. Segundo periodo, aquí sí ya podemos colocar un periodo de tiempo. Mira, para que usted, y si quiere escribir esto, no está ahí, pero quiero que lo escriban. Mira. Para mí me hace muy fácil, me ayudó mucho cuando me enseñaron. De Abraham hasta Cristo, 2000 años. Desde Moisés hasta Cristo, 1500 años. Desde David hasta Cristo, 1000 años.
desde volver otra vez el pueblo de Israel, cuando fueron deportados a Babilonia y la reconstrucción del templo, hasta Cristo, 500 años. Esas líneas que les he puesto como en paralelo es como para que ustedes tengan una idea más o menos cuándo fue escrito este libro. Entonces, este libro fue escrito cuando habla de Moisés, bueno, pues 1000 años. Cuando se habla de Moisés, 1500 años. Cuando habla de David, pues 1000 años. Entonces uno tiene esa margen, ¿vale? Queda claro. Ahora, aquí sí ya podemos ver otro grupo y entra otro grupo de personas. Entonces yo les decía, la humanidad, primero los gentiles y después un pueblo escogido por Dios, apartado, y de ese pueblo sí podemos dar fechas, 2000 años. La podemos dar, es que si ustedes buscan por internet lo van a ver, esa es una fecha aproximada, 2000 años, que es desde Abraham hasta Cristo, ¿vale? Porque ellos estuvieron 430 años, que estuvieron en Egipto, y después hace Dios el llamado con Moisés y empezó a darle el proceso, hay 1500 más o menos años aproximados. Después la Biblia habla de que cuando vino David, pues ya habían pasado los jueces, ¿sí? Y empezó la monarquía hebrea en David más o menos aproximadamente hay unos 1000 años. Y también cuando viene en el tiempo de Esdras, Nehemías, Zorobabel, la palabra enseña, en el año, dice, 500 en el reinado del rey Artajerjes o el reinado del rey Ciro. Pues esas son las fechas que uno sumándolas hace una aproximación para tener estos 2000 años, ¿vale? ¿Está claro? Tercer periodo de tiempo. Tercer periodo de tiempo. Comprende el tiempo desde la primera venida de Cristo. ¿Hace cuánto? No. Le estoy haciendo la pregunta. ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo? Hace 2000 años, ya, esa es nuestra fecha, ya tenemos un margen. Comprende el tiempo desde la primera venida de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hasta el arrebatamiento de la iglesia. Este periodo de tiempo es incierto. ¿Por qué? Porque no ha sucedido y aparte de eso la palabra enseña de que el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces hay un tiempo que incierto. Entonces cuando ustedes empiezan a leer la escritura ya pueden entender. Si yo les hablo un pasaje de la Biblia, de la Torre de Babel, ¿en qué periodo me lo pueden encasillar? En el primer periodo de tiempo. Si estoy hablando de la Torre de Babel, ¿en qué periodo me lo pueden, basado a los periodos de tiempo que estamos? La Torre de Babel, ¿en qué periodo? Primer tiempo. Puedo decir, por decir, la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés, ¿en qué periodo de tiempo está? En el segundo periodo de tiempo, ¿vale? Y ahora, el día de hoy, en el tercer tiempo, porque es incierto, es el periodo de la iglesia, y es incierto, no sabemos cuándo Jesucristo viene, ¿queda claro? Ahora dice, este periodo de tiempo es incierto, debido a que el arrebatamiento de la iglesia no ha acontecido. No ha sucedido, por lo tanto no hay un tiempo. Cuando ocurra, más adelante en el futuro, ya en un estudio de la Biblia ya podemos dar una fecha, pero como no lo tenemos, lo podemos decir. ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro o no? Vale. Ahora vamos a estudiar. Durante este periodo de tiempo podemos ver tres grupos de personas. ¿Cuáles? Gentiles, judíos y los cristianos. Vale, entonces, ¿qué pasó aquí? Acuérdese, no es que haya salido otro nuevo grupo de personas diferente, porque es que cuando salieron los gentiles, de los gentiles salió los judíos. Y de la suma de los gentiles y de los judíos, ¿qué salieron? Los cristianos. Entonces son un grupo de personas para poderlos encasillar y entender en la escritura. Ustedes cuando leen la Biblia, lo leen así, van a poder entender. ¿A quién Dios se está dirigiendo? A los gentiles. ¿A quién Dios se está dirigiendo? A los judíos. O aquí la palabra, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. ¿Queda claro? ¿Queda claro que es así? Dios trabaja de esa manera. Bueno, cuarto periodo de tiempo. Cuarto periodo de tiempo. Comprende el tiempo desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el juicio del gran trono blanco.
Comprende el tiempo desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el juicio del gran trono blanco. Este periodo abarca 1000 años. Ahí también hay una exactitud. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Desde el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesucristo venga, lo primero la palabra que dice es que va a haber un tiempo de ¿cuánto? De 1000 años. ¿Y quién va a gobernar? Cristo. ¿Con quién? Con nosotros, con la iglesia. Vamos a gobernar durante el periodo. Entonces ya habla de un periodo de tiempo desde la segunda venida de Jesucristo. No la primera venida, la segunda venida, desde el momento que el Señor ponga los pies nuevamente aquí en la tierra, en el Monte de los Olivos, desde ahí empieza un periodo de tiempo de ¿cuánto? 1000 años. ¿Y empieza hasta cuándo termina? No, ahí estoy explicando, un periodo de tiempo hasta el juicio del gran trono blanco, lo está diciendo ahí. Esto está hasta el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ¿sí? Se acabó y es cuando nosotros ya vamos a estar con una eternidad con Dios. ¿Queda claro? Por lo tanto, este periodo abarca 1000 años. Durante este tiempo encontramos dos grupos de personas, gentiles y judíos. ¿Hay preguntas o no? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cristianos? Nosotros estamos, entienda, nosotros ya estamos dentro del cuerpo de Cristo, estamos reinando con Cristo, por lo tanto ya no somos parte de esa humanidad que hay, pero sí hay gentiles y judíos. Empieza desde el arrebatamiento, desde el arrebatamiento, estoy hablando de que en ese instante pues entra la gran tribulación donde Dios tiene que tener un trato con su pueblo. Los judíos no se han ido para el cielo, se fue la iglesia. Los judíos se quedaron para tener trato con Dios, por lo tanto, entra en ese grupo de personas de gentiles, que es las naciones, y los judíos que tienen que tener un trato hasta cuando no pasa la gran tribulación, que ellos empiezan a ver y ver al Señor Jesucristo, es cuando lo reconocen. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero está dentro de ese grupo, está desde el arrebatamiento, desde el momento del arrebatamiento, ¿vale? Por lo tanto, hasta aquí quedó claro. Vamos a hacer un resumen. A ver. Vamos a empezar a hacer un resumen así, y ustedes me van a responder. En el primer periodo de tiempo, ¿desde dónde a dónde abarca? Desde Adán hasta Abraham. De Adán hasta Abraham. Y en ese grupo de personas, ¿qué grupo de personas encontramos? Los gentiles. En el segundo grupo de tiempo, ¿de dónde a dónde abarca? Hasta Cristo. Y en ese grupo de personas, ¿qué grupo, en ese tiempo, qué grupo de personas podemos, cuánto tiempo dura Duró, ya terminó, fueron 2000 años ocurridos, cumplidos. Vale, entre ese tiempo, ¿cuántas clases de grupos de personas encontramos? Gentiles y judíos. Tercer periodo de tiempo, en el tercer periodo de tiempo, ¿desde dónde a dónde abarca? Desde hasta la segunda venida de Jesucristo, desde la muerte de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Y en ese periodo de tiempo, ¿cuánto dura? No, es incierto porque no sabemos todavía, no ha ocurrido, no sabemos todavía, no tenemos un tiempo exacto. ¿Cuántos grupos de personas hay ahí que podemos reconocer en la Escritura? Gentiles, judíos y cristianos. Y en este cuarto periodo de tiempo, ¿de dónde a dónde abarca? Desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el juicio del gran trono blanco. ¿Cuántos grupos de personas encontramos aquí? Gentiles y judíos. Muy bien, vea, ahí los veo bien. Vamos a continuar. Dime. Sí, eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada, porque nosotros decíamos que se conoce para la Escritura, cuando tú lees el libro de Romanos, pues entonces Pablo también estaba equivocado, porque Pablo cuando se refiere a los judíos, y él se está refiriendo de los que vienen desde Abraham, y allí está claro que ellos no eran judíos, sino eran el pueblo hebreo. Yo ya lo expliqué la semana pasada.
que viene del pueblo hebreo y después viene ese proceso. Pero está muy bien la pregunta. Pero yo en la clase pasada lo expliqué, que nosotros utilizamos la palabra judío para referirnos tanto como los hebreos, cuando a la palabra enseña que son israelitas, o en este caso Jacob. ¿Se acuerdan que la semana pasada había unos versículos que dice, y quitaré de Jacob la impiedad? ¿A quién se está refiriendo? A los judíos. ¿Vale? Eso es lo que quiero que entienda, que en la escritura, o por lo menos para referirse a los gentiles, no dice gentiles, dicen naciones o griegos. ¿Queda claro? Hablan de naciones y hablan de griegos, pero ¿a qué se está refiriendo? Es lo que quiero que ustedes se introduzcan y empiecen a entender. ¿A quién se está refiriendo la escritura? ¿A los gentiles o a los judíos o a los cristianos? Utilizamos 3 nombres para no colocarlos todos, pero este es el nombre que hemos estado utilizando, pero ya les digo, abarca desde Abraham, y en este caso ahí no eran judíos, sino eran hebreos. ¿Queda claro? Los israelitas. Los israelitas después, que era el pueblo de Israel, cuando Jacob le cambió el nombre de Dios de Jacob a Israel. ¿Queda claro? Entonces Dios en ese momento que le hace el cambio, Dios lo llamaba a Jacob, o es como un ejemplo, a ver, para que ustedes entiendan. Cuando Dios empieza a mandar profecías sobre el pueblo de Edom, entonces Él dice a Esaú, porque los edomitas son del pueblo vienen descendientes ¿de qué? De Esaú. Entonces la escritura manda un juicio sobre ese país, pero se refiere a Esaú como nombre. Cuando tú la entiendes, ya la escritura lo entiende y dice, aquí está hablando de los edomitas. No te lo dice, pero tú en el momento de estudiar y comprender la escritura lo puedes llegar a ver, que cuando habla de los de Esaú se refiere a los edomitas. ¿Queda claro? Eso es una interpretación que nosotros tenemos que coger. Por lo tanto, cuando habla de judíos se refiere desde Abraham, y en este caso era el pueblo hebreo. Después Jacob pasó a ser Israel, los israelitas, y después de la división del reino, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Después de la división de ese reino, que volvieron de cautiverio por manos de Nabucodonosor, cuando volvieron empezaron a llamar a los pueblos judíos, porque las 10 tribus del norte ya no estaban. Pero claro, para eso ustedes necesitan entender, y eso es otra cosa, ya que me acuerda que la hermana sacarle este tema, quiero que por favor aprendan a hacer reseñas históricas. Las reseñas históricas son buenas porque muchas veces ustedes están explicando la escritura, o pueden estar dando una prédica y puede ser que estén separados, digamos, en el punto de Elías. Ustedes pueden hacer una reseña histórica desde la división del reino. Recuerden que aquí había una división del reino, esto estaba y ustedes entienden la escritura y hacen una reseña histórica, no la tienen que leer, la tienen aquí en la mente, una reseña histórica. Entonces las reseñas históricas nosotros como cristianos tenemos que aprender. Si yo le dijera, hazme una reseña histórica, hermana Marías, desde cuando vinieron de cautiverio, de cuando fueron llevados a cautiverio y hasta Cristo. Entonces tú ya no me vas a incluir a David ahí, porque no estaba. Por lo tanto, en la reseña histórica que ella me va a hacer, me va a hablar, vino Nabucodonosor, estaban los judíos todos viviendo allí muy tranquilos, y se los llevó y los metió 70 años, y cuando estaban allá 70 años en cautiverio, Dios dio una palabra por medio del profeta Jeremías de que tenía que regresar. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Esdras, Nehemías, Zorobabel, vinieron y empezaron a ver reconstrucción. A partir de aquí vinieron los profetas menores, que son estos. Entonces tú empiezas a decir, Osea, Joel, Amós, Abdías, hablaron sobre ellos, o algunos profetas de ellos hablaron sobre esto, y después vinieron hasta Malaquías, 400 años de silencio, vino el Señor Jesucristo. Pum, se acabó la reseña histórica. Me habló de dónde a dónde hizo la reseña histórica. Si le digo, hágame una reseña histórica desde David hasta cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, pues habla desde donde a David, que son 1000 años antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. De hasta ahí está la reseña histórica. ¿Queda claro? Es importante entender las reseñas históricas, la ubicación donde te ubicas. Esto es como un mapa. Cuando tú llegas a un centro comercial y tú empiezas y mire, y hay una flechita que dice, usted está aquí. ¿Han visto eso? Pues lo mismo, qué bonito es coger la escritura y uno entender, usted está aquí. ¿Dónde? En la historia estás en el 500 antes de Cristo.
o en el 1000 antes de Cristo, estás ahí ubicado. ¿Queda claro? Eso es bueno entender estos periodos de tiempo para entender la escritura cuando ustedes la abran, ¿vale? Así, entramos a otro bloque. Ah, no, mira, aquí faltaba. En el transcurso de este periodo, la iglesia estará reinando con Cristo sobre la tierra en completa paz. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. ¿Alguien quiere paz? Amén. Vamos a estar ese tiempo allí. En el milenio será un tiempo en donde Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. ¿Vale? Ahora sí, las dispensaciones. Las dispensaciones es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a estudiar a partir de ahora un bloque principal, que es bueno, y acuérdense de los trabajos. Vuelvo y les digo, y yo ya lo he dicho y lo estoy repitiendo, cuando empecemos a estudiar cristología, no me traigan trabajos de bibliología porque no los voy a recibir. Ya les he dado tiempo de sobra para que ustedes toquen aquí. Si no, pues sencillamente es que del tiempo se ha acabado. Les estoy dando 2 meses, desde que empezamos ya llevamos un mes, 2 meses, nos queda todavía un mes y algo. No dejen para última hora. Empezamos a estudiar otro bloque principal. Si les llama la atención, trabajen sobre este. Y si no, sobre los bloques anteriores. ¿Queda claro? Las dispensaciones. Escriba, por favor. Las dispensaciones son 7 periodos de tiempo. Seguimos con el tiempo, ¿ve? Estamos hablando sobre la temporalidad del hombre, ¿vale? Las dispensaciones, ¿sí? Son 7 periodos de tiempo en lo cual Dios aprueba a los hombres, en lo cual Dios prueba a los hombres bajo cierta revelación específica de su santa voluntad. Aquí ya es diferente. Son periodos de tiempo que también estudiamos en los periodos, los 4 periodos de tiempo que vimos. Allí también era periodos de tiempo, pero aquí se incluye algo. Dios tratando al hombre y dándole una prueba. Y eso es lo que acabaron de escribir. En el cual Dios prueba a los hombres. Entonces ahí Dios empieza a dar pruebas. Y si la prueba la incumple, pues se acabó la dispensación para empezar en otra dispensación. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. ¿Queda clara la idea? Durante este periodo, que son las dispensaciones, Dios espera que el hombre cumpla los propósitos que Él ha trazado para su vida. Dios dijo algo, y Dios espera que mientras Él ahí, porque Él es fiel, Dios es fiel a su palabra, pero el hombre falla. Entonces el que falla es el hombre. Por lo tanto, viene una consecuencia, viene un acto diferente, y Dios tiene que cambiar a otra dispensación de tiempo. ¿Queda claro? Vamos a empezar a estudiarlo, ¿vale? Primero, la dispensación de la inocencia. ¿Qué ven ahí? ¿Por qué inocencia? Porque no habían pecado. Porque no habían pecado. Así me gusta. Vaya introduciendo. Vamos a empezar a mirar. Aquí no tiene. Vamos a empezar a leer. Vamos a hacer teología. Génesis 2, 15, 17. Génesis 2, 15, 17. Vamos a leerlo todos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Entonces, vamos a ir por partes, vamos así para poder entender la escritura. Dios creó al hombre, lo agarró, lo tomó y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén. Hasta ahí, vamos bien, ¿ahí? ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase, para que lo administrara. Se convirtió en el mayordomo de Dios. Administre. Y no solo administre, quiero que se multiplique y se fructifique. ¿Los puso en dónde? En el huerto, vale. Y mandó Jehová Dios al hombre, mira, ahí viene la orden, mira, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol que está en el huerto, vamos a leerlo todos, están como muy pensativos, vamos a volver a empezar, por favor, Génesis 2, 15, 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, ahí viene al loro, mira, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El demonio se convirtió en serpiente y engañó a Eva. Ah, eso sí me gusta, pues muy bien.
Eso es lo que ocurrió. Entonces hay una dispensación. ¿Por qué habla de que el hombre era inocente? Porque sencillamente el hombre no tenía conocimiento del bien y del mal. Dios sí. Dios sí tenía conocimiento, a diferencia que en ese tiempo Dios tenía conocimiento, pero Dios no practica la maldad. Pero en conocimiento intelectual Dios sí la conoce, pero no la practica. ¿Queda claro? Por lo tanto, esto es como por decir, Dios empieza a probar a su creación. ¿Los ángeles fueron probados? ¿Los ángeles fueron probados o no? Claro, Dios no nunca les impidió, los dejó libre albedrío, utilicen, hagan, ellos hicieron, cometieron sus errores, pagaron las consecuencias. Y ahí está. Nosotros, la humanidad, aquí lo vemos que Dios empieza a tener un trato con nosotros. Primero aquí no estaba haciendo nada, solamente le está diciendo, era que obedeciera. Ese árbol no tenía ningún poder mágico. El árbol era un árbol común y corriente, sencillamente es que Dios quería probar era la obediencia del hombre. ¿Quién era el que estaba en el árbol? Porque en verdad no era el árbol, sino era la serpiente que hizo la acción. El árbol era un árbol. Era la serpiente que esa sí era practicante del mal. ¿Queda claro? Vale. Seguimos. La dispensación de la inocencia abarca el tiempo desde la creación del universo hasta la caída de Adán. Entonces, ¿cómo era el hombre? Inocente. Era inocente. Este periodo se caracteriza por la completa inocencia y santidad del hombre. El hombre no tenía ningún pecado, por lo tanto vivía en santidad. Dice que hablaba con Dios porque la misma palabra muestra que cuando él cae, Dios le empieza a llamar y él mismo Adán dice, es que me escondí. Cuando oí tu voz, me escondí. Porque eso es lo que hace el pecado. Avergonzar o esconder. ¿O eso no es lo que ocurre con nosotros cuando pecamos? Nos avergonzamos y queremos como escondernos. ¿Cómo sabemos dónde meternos después de que nos han pillado? ¿Sí o no? Porque eso es lo que hace el pecado, avergonzarte y lo que quiere es esconderse. La duración de este periodo no ha sido revelada a la humanidad. Es lo que estábamos hablando anteriormente. No tenemos un tiempo para decir con exactitud cuánto fue. La gente dice, sí, no es en Génesis 3. ¿Cuántos días? Pues ahí dice que 7. No, la Biblia habla de 7 días de la creación, pero desde los procesos nosotros no podemos tener exactitud de un periodo de tiempo, esa duración en tiempo no lo podemos tener claro. ¿Queda claro? Pasamos a otra dispensación. La dispensación de la conciencia. Ven atando, porque vamos a empezar a atar una con la otra, ¿vale? Todas las vamos encajando. La dispensación de la conciencia. Entonces aquí vemos otro grupo de personas y ustedes dirán, claro, sí, ¿cuándo fue eso? Cuando Adán, pero yo le puse aquí a unas personas de este tiempo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Y dijo Jehová Dios, vamos a leer, continuación, todos leemos, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Mira aquí, ¿está hablando qué? No está hablando solo, no está diciendo que el hombre es como él, sino como uno de nosotros. ¿A qué se refiere? A Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora lo sabe, no lo practica. Ellos lo saben. Dios sabe el bien y el mal, lo que no lo practica. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y mira aquí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra que fue tomada. Ahí empezó la dispensación, cuando Dios lo sacó. Entonces la dispensación de la inocencia se acabó, porque el hombre ya tenía ¿qué? Conocimiento. Entonces era conciencia. El hombre ya tenía conciencia y sabía qué era lo bueno y lo malo. ¿Ustedes saben cuando hacen las cosas malas? ¿Sí lo saben? ¿En la mente o dice, ay, yo no sabía? ¿Saben cuando hacen las cosas malas o no? Entonces, ¿para qué las hacen? No, mentira, eso les pasa a todos. Esto es una cuestión de que nosotros lo sabemos que lo hacemos, lo sabemos y caemos. Ojo, cuidado, porque este pecado son pecados que dicen Hebreos que horrenda expectación es para el que pisotea.
la sangre de Cristo, que está pecando con conocimiento, entendimiento, está pecando deliberadamente. Lo que pasa es que cuando uno no tiene al Señor y toca lo que no es, entonces cuando uno ya conoce al Señor, sabe que ya no lo va a tocar. ¿Ve? Hay una diferencia en nosotros los cristianos, como dice Donaldo. Cuando nosotros estamos apartados del Señor, pues vamos haciendo muchas cosas malas y parece ser que la conciencia está endurecida. Eso se estudió en discipulado mucho, la conciencia endurecida. Esa conciencia que está endurecida está haciendo mal y no sabe. E inclusive siendo creyentes, hay un pecado que empieza a practicarlo, siendo cristiano, practicándolo, su conciencia se ha endurecido. Dios los ha entregado, dice, ¿tú quieres? Pues mira, ahí lo dejo, y lo deja a que cometa ese pecado, sabiendo que no es pecado, y lo sigues haciendo, y lo haces, y Dios está hablando hoy, yo no sé, pues yo estoy ahí diciéndole, mira esto, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Entonces mira que en el huerto del Edén, Dios lo saca del huerto de Edén, ahora lo saca para que empiece a trabajar en la tierra de donde fue tomado. Entonces en su trabajo ahora ya no tenía que ser en el huerto, sino en la tierra de donde fue tomado, ¿vale? ¿Queda claro? Ahora, la dispensación de la conciencia abarca el tiempo desde la caída de Adán hasta el diluvio universal. La dispensación de la conciencia abarca el tiempo desde la caída de Adán hasta el diluvio, ¿qué? Universal. ¿Por qué? Ahí el hombre estaba actuando con conciencia. Él ya sabía que era malo, ya la conciencia le estaba mostrando de que lo que estaba haciendo no estaba correcto. Durante este periodo el hombre se hace consciente de su pecado y esto termina alejándolo de Dios. ¿El pecado qué hace? Nos separa. Nos separa de Dios. Eso es lo que hace el pecado, separar, porque Dios es santo, Él no tiene la culpa, Él es santo, por lo tanto Dios los aparta, los separa. ¿Qué pasó Dios? En el huerto del Edén convivían con Dios, pero no quisieron obedecer, pues entonces Dios los apartó. ¿Por qué? Porque Dios es santo, no tiene la culpa, Él es así, su naturaleza, por lo tanto Dios los apartó, y eso es lo que hace el pecado. El pecado, eso los termina nosotros separando, alejando de Dios. Eso es lo que hace el pecado, separarnos y apartarnos más. Hermano Fernando, y en eso cuando dice la inocencia y la conciencia, o sea, tienen conciencia, pero cuando pecaron, que la conciencia no había estado activada o se activó cuando comió el fruto. Justamente es ahí, porque mira, no es que Dios no nos lo hubiera dado, sino que en el momento de la desobediencia y de pecar, ¿se acuerdan que ellos dijeron? Es que te escuchamos y nos avergonzamos porque estábamos desnudos. Entonces Dios les dice, ¿y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Entonces ahí es donde se activa esa conciencia de mostrar, hemos pecado, Dios le empieza a mostrar, se activa eso, se le activó. Claro, porque como dice que es el tiempo de la inocencia. Él era inocente, con una persona, un niño, 3 añitos, ¿ellos cometen pecado? Son niños, son inocentes, ellos no cometen nada, pero cuando empiezan a vivir la vida y empiezan a practicar y a hacer un pecado, imagínate que antes, en los tiempos de antes, podíamos decir que un niño era inocente a los 7 años, 8, 9 o hasta 10 años, o alguna mujer decía, yo a los 12 no sabía nada. Yo no sabía nada de la vida, ni que cómo nacían los niños, yo no sabía nada. Hoy en día a los 7 años los niños ya les enseñan, porque en los colegios y todo eso ha ido cambiando, esas edades se van cambiando. Por lo tanto, un niño de 1 añito es consciente de que es pecador. No. Y ese es el error que comete la Iglesia Católica cuando bautiza a los niños pequeños, recién nacidos. Ese niño es pecador, el niño de meses que están ahí echándole agua por expansión, es pecador. Ese niño no cometió pecado, ese niño no sabe. El niño es consciente, cuando es consciente del bien y del mal, y es cuando empieza a hacer un pecado y es consciente, es cuando Dios le toma en cuenta el pecado. No, ahora podríamos de entrar, vale, que venimos de una naturaleza pecaminosa, que venimos nosotros, que somos pecados desde el vientre de la madre, porque David dice, en pecado me concibió mi madre. Pero ustedes creen que entonces Dios coge a un niño de 1 añito sin haber cometido pecado y le va a sacar los pecados de su madre.
Dios es un Dios de justicia. Los niños que son abortados, ustedes saben la cantidad de ustedes que se van para el infierno o se van para el cielo. Al cielo, esos niños no han cometido pecados, están allí con Dios. Y al cuidado con esto, y quiero que quede ahí grabado, esta generación que estamos viviendo somos los más asesinos de toda la historia, porque sabe la cantidad de millones y millones y millones de niños que están allá en el cielo, que están siendo, nosotros somos la generación más asesina de todos los tiempos, por la práctica que se está realizando. Vamos a terminar, pero vayan pensando en esto, Por lo tanto, hay mucho que hablar, retomaremos de este punto, pero los niños no son, cuando mueren, si el niño practica pecado, pues ese niño ya está pecando con conciencia, pero si no, es un niño, pues no es inocente. Es lo que yo pienso. Puede ser que ustedes tengan otra postura y se la voy a respetar. Personalmente yo creo que Dios no va a mandar al infierno a un niño de 1 añito que por el solo hecho de haber nacido por una naturaleza pecaminosa. Está en el cielo con el Señor. ¿Vale? Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos, Señor, para que tú obres en nuestras vidas y nos ayudes a través de tu santa palabra, a través de estas enseñanzas, nos ayuda a traer nueva revelación, Señor, podamos entender y comprender, Señor. Ayúdanos a poder estar, Señor, recibiendo estas enseñanzas con muchísima madurez y que nosotros nos preocupemos por seguir, Señor, investigando, indagando, repasando estas enseñanzas para poder, Señor, que queden en nuestra mente, Señor. Así poder, Señor, comprender mejor tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor. Ahora oro, Señor, por mis hermanos, Señor, para que tú los bendigas, Señor. Y también por los que están viéndonos a través de la internet, también los bendecimos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.